extenderles un cordial saludo a todos los presentes. Muy buenas noches. Saludar de manera muy afectuosa a la institución Udiápolis, a la cual tengo ya el gusto de compartir algunos conocimientos, algunas ideas desde hace ya varios años. La verdad que es una alegría enorme para mí tener este espacio y claramente poder compartir unas opiniones, algunos tópicos, algunas ideas sobre este tema tan interesante como es la desnaturalización de los contratos de trabajo. Quiero empezar, antes de compartir las láminas que he preparado para ustedes, eh, haciendo una aclaración, que no me, llamaría la atención de que probablemente algunos de ustedes tengan algunos casos de desnaturalización, pero no tanto de contratos de trabajo, sino de repente de los famosos y siempre recordados contratos de locación de servicios, recibos por honorarios, órdenes de servicios y un largo etcétera. Quiero aclarar que sobre eso no vamos a conversar el día de hoy, no porque no quiera, quiero aclarar o precisar, sino porque la temática que se me ha encargado más bien es analizar la desnaturalización de los contratos de trabajo por plazo fijo o sujetos a modalidad, que en el Perú son nueve contratos de trabajo. Para un poquito entender de manera más amplia y de una perspectiva introductoria. En el Perú tenemos contratos civiles, tenemos contratos de trabajo y tenemos contratos mercantiles o comerciales. En los contratos mercantiles o comerciales, los que comúnmente conocemos o vemos en el ámbito comercial o empresarial. Entiéndase los contratos de factory, los contratos de leasing, los contratos de eh, franquicia, etcétera. En el ámbito civil, tenemos a todos los que están regulados en el Código Civil peruano. Me refiero pues al contrato de arrendamiento, el contrato de usufructo, el contrato de compraventa, el contrato de comodato, el contrato de mutuo, etcétera, etcétera. Todos los contratos civiles habidos y por haber en nuestro Código Civil peruano. Está el Código de compraventa, el contrato de compraventa, está el contrato de locación de servicios, en el artículo 1764 del Código Civil. Todos ellos, los que acabo de mencionar, son contratos de carácter civil, en donde ambas partes se encuentran en igualdad de posiciones, por supuesto. ¿Ok? Y más o menos la gráfica eh, vendría a ser esta. Vamos a compartir. Bueno, me la va cargando. La diferenciación entre un contrato civil y un contrato, digamos, de trabajo, ¿no? Tomando en cuenta que este último grupo, a su vez, se divide básicamente en cuatro tipos de contrataciones. El contrato de trabajo. Ya hemos hablado del contrato comercial o mercantil. Ahora ya hemos hablado de los contratos civiles. Estoy seguro ustedes los hacen todos los días sin darse cuenta. Desde que van a comprar a una tienda, desde que van o alquilan un bien, o desde que van a una entidad o con otra persona y celebran un contrato de mutuo, llamado coloquialmente como contrato de préstamo dinerario, ¿no? Es un contrato de mutuo, un término, digamos, técnico, jurídico. A nivel laboral, también tenemos tipos de contratos de trabajo. El más común y el que todos quieren, el contrato a plazo indeterminado o indefinido. Es el que todos quieren, el que todos desean, el que todos ansían, por una simple y sencilla razón. Es el contrato que te da estabilidad laboral. Es el contrato que te ofrece la posibilidad de tener un ingreso seguro, un ingreso fijo, mes a mes. ¿Ok? Y por supuesto,
eh, son, a ver, vamos a compartir la siguiente PPT para que más o menos un poco me entiendan la diferenciación. No es correcto decir en el régimen laboral privado que el contrato de trabajo es nombrado. El nombramiento no existe en el régimen laboral privado. El nombramiento solo existe en el régimen laboral público, decreto legislativo 276, y los regímenes especiales del sector público. Entiéndase ley de reforma magisterial, entiéndase jueces y fiscales, entiéndase trabajadores diplomáticos, etc. Ellos son trabajadores bajo el régimen 276 o de sus regímenes especiales. Ahí sí hay nombramiento. Ahí sí hay nombramiento. En el régimen privado el nombramiento no existe. Simplemente que dices, soy indeterminado o soy un contrato indefinido. Soy un contratado indeterminado o un contratado indefinido. Punto. No existe el nombramiento. ¿Ya? Pero te da estabilidad, te da tranquilidad y demás. ¿Ok? Es el contrato que todos quieren porque, repito, te da estabilidad, puedes proyectarte, puedes hacer un préstamo, comprar tu casa, tu vehículo, porque sabes, como tienes una remuneración fija todos los meses, puedes pagar esa remuneración. ¿Ok? Con esa remuneración. El segundo contrato que puede existir en el régimen privado es el contrato a tiempo parcial o part-time. Aquellos trabajadores que laboran hasta 4 horas diarias o 20 horas a la semana o 24 horas a la semana, dependiendo de cuántos días prestes servicios. Mayormente es una fórmula de contratación que utilizan los estudiantes, que en el día trabajan y en la noche estudian, o en sentido inverso. La segunda categoría de contratos de trabajo son los contratos a plazo fijo o sujeto a modalidad, ¿correcto? Que en el Perú son 9 y se utilizan principalmente para coberturar labores de carácter transitorio o temporal. Yo no puedo utilizar un contrato a plazo fijo sujeto a modalidad para labores permanentes, porque eso de inmediato lo desnaturaliza. Y lo vamos a comentar en la sesión de clase en breves momentos. Perdonen ustedes, he dado un poquito mal de salud, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, les decía que esa es la siguiente categoría de contratados laborales en el Perú. Contrato a plazo indeterminado, contrato a tiempo parcial o part-time y los contratos sujetos a modalidad o a plazo fijo. Aquellos que se van renovando cada cierto periodo de tiempo. Cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes. Eso ya depende del acuerdo al que se arribe con el empleador. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Y el último contrato es el contrato de exportación no tradicional, que es un contrato que mayormente se utilizaba para aquellas empresas que eran exportadoras de algún producto en el Perú. Pero es poco usado, casi ya ni existe, no obstante a que sigue vigente. Los contratos que más se usan en el Perú, hablo del contrato de trabajo, son el contrato a plazo indefinido o indeterminado y el contrato a plazo fijo o sujeto a modalidad. De los dos, más se usa el segundo, los contratos a plazo fijo o sujeto a modalidad. ¿Por qué, estimados alumnos? Porque con ese contrato no le das estabilidad laboral a un trabajador. Simplemente alegas que culminó con su contrato y lo terminas sacando. Se acabó. En cambio, a una persona que tiene un contrato indeterminado o indefinido, tienes que despedirlo con una falta justificada. Si no hay falta, no lo puedes despedir. ¿Ok? Alguien por ahí leí que dijo, ¿y no van a hablar los trabajadores CAS? No, mi estimado Donald, no porque no quiera, sino porque los trabajadores CAS pertenecen al régimen o al sector público. ¿Correcto? Y la temática que me han encargado para el día de hoy es la desnaturalización de los contratos de trabajo bajo el régimen privado. Pero puedo darme un pequeño espacio para hacer alusión a los CAS, no como una desnaturalización, porque no existe la desnaturalización de los contratos CAS,
Lo que existe es la invalidez de los contratos CAS. Y voy a explicar en qué escenarios. Pero eso más adelante. Primero, tengo una prestación de servicios, un contrato con una persona natural o jurídica. Tengo que saber diferenciar si soy o tengo un contrato civil o si tengo un contrato laboral. ¿Cómo yo determino uno u otro tipo de contrato? En pantalla les muestro la gráfica más simple que puede haber para determinar si tú eres o bien un locador o bien un trabajador. Si tú eres un locador, la estructura que existe con tu contraparte es horizontal. Ambas partes están en igualdad de posiciones. Nadie está por encima de nadie. El locador es o está en la misma posición que el comitente. El locador es el que presta el servicio. El comitente es el que recibe el servicio. Un ejemplo claro de un locador es aquella persona que se encarga de publicitar a ciertos servicios. Por ejemplo, el clásico ejemplo que da la doctrina. Quiero contratar a un pintor para que pinte un libro, o perdón, un cuadro de mi familia. ¿Ok? El contrato que yo tenga con esa persona va a ser un contrato civil, no un contrato de trabajo. Yo no soy el empleador del pintor. El pintor es un profesional que hará su trabajo en función a su independencia, a su criterio, a su profesionalismo. Yo solamente voy a pactar con él dos cosas, o tres. Primero, plazo de ejecución del contrato. ¿Cuánto tiempo te va a tomar pintar ese cuadro? Segundo, costo de la pintura. Y tercero, probablemente quizás una penalidad por incumplimiento de la fecha establecida o del pago pactado. Nada más. No hay horarios, no hay subordinación, no hay dependencia. Por el contrario, lo que existe es plena autonomía. El locador debe ser plenamente autónomo. No puede tener ningún grado de dependencia. Porque si eso se llega a detectar, genera que el contrato de locación de servicios se desnaturalice y como consecuencia inmediata legal pase a ser un contrato de trabajo. Entonces, ahí hay un problema, porque quien es locación, tras su desnaturalización, pasa a ser un contratado a plazo indeterminado bajo el régimen privado 728. Así que cuidado con aquellos que tienen una locación de servicios y existe un grado de dependencia o subordinación. Ese contrato se debe convertir en un contrato a plazo indeterminado. En mi experiencia como abogado litigante, en mi estudio, vemos casi todos los días esos casos. En entidades públicas y privadas, ¿ah? Que eres locador, pero existe lo que está al lado derecho de la lámina, una relación vertical, donde en la parte superior hay alguien que da órdenes, que da ciertas direcciones y disposiciones al que se encuentra en la parte inferior. Lo que denota que mientras que en la figura del lado izquierdo hay un criterio, una línea horizontal de igualdad entre las partes, en el lado derecho hay más bien un grado de dependencia o subordinación. Es por eso que al detectarse eso automáticamente se entiende que estamos ante un contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo sí exige subordinación, a diferencia del contrato de locación de servicios. Ahora, ¿qué pasa? Repito, si siendo un contrato de locación, yo detecto que existe subordinación, pues este contrato se desnaturaliza y pasa a ser indeterminado 728. Decreto legislativo 728. Pasa a ser trabajador bajo el régimen privado.
aunque esto va a depender de la entidad pública para la que preste servicios o del cargo que desempeñe si es que es una entidad del Estado. En el ámbito privado, basta que sea una empresa privada la demandada para automáticamente inferir que pasas a hacer un contrato a plazo indeterminado bajo el régimen del decreto legislativo 728. En el ámbito de los trabajadores del sector público hay un tratamiento similar, pero ahí habría que ver el tiempo de servicios que viene brindando la persona interesada, ya que la estabilidad laboral en el ámbito público se gana después de un año ininterrumpido de servicios, mientras que en el régimen privado tan solo se exigen 3 meses de, digamos, prestación de servicios continuos. Y ahí hay una gran diferencia, pero una diferencia al fin y al cabo, ¿no? Muy bien. Eh, es importante tener en cuenta esto porque en la sesión de hoy nos vamos a centrar en lo segundo, en lo que está al lado derecho, contratos de trabajo. O sea, está claro de que existe un grado de subordinación. Acá no vamos a discutir ausencia de subordinación, que era locación, no, no, no. La explicación de fondo que se me ha pedido para esta sesión de clase es centrarnos en aquellas personas que ya tienen un contrato de trabajo, pero que se pueden ver desnaturalizados. ¿Ok? Eso como una explicación y más que todo una contextualización de la sesión del día de hoy. ¿Listo? Ahora, entonces, yo ya expliqué que dentro de los contratos civiles, de los contratos de trabajo, perdón, tenemos el contrato a plazo indeterminado e indefinido, tenemos el contrato a tiempo parcial, tenemos el contrato sujeto a modalidad o a plazo fijo y también los contratos de exportación no tradicional. De estos contratos, ¿cuáles son los que se pueden desnaturalizar y pasar a ser indeterminado? Obviamente el indeterminado ya no, porque ya es indeterminado, no puede desnaturalizarse. Los que sí pueden ser objeto de una desnaturalización son los contratos a tiempo parcial y los contratos sujetos a modalidad o a plazo fijo. Los contratos por exportación no tradicional, creo yo que también se podrían desnaturalizar, pero no es el caso de su uso más continuo, como sí lo es el contrato por incremento de actividad, el contrato por suplencia, el contrato por eh, este, necesidad de mercado, que vamos a pasar a explicar a continuación. Y ni qué decir los contratos a tiempo parcial. Entonces, me voy a centrar en la desnaturalización principalmente de los contratos a plazo fijo o sujeto a modalidad, que son aquellos que se renuevan cada cierto periodo de tiempo, cada 2 meses, cada 3 meses. Voy a comentarles cuáles son los 9 contratos que tenemos en el Perú y cómo es que se desnaturalizan cada uno de ellos. ¿Ok? Eh, y por supuesto, mencionaremos así también a los trabajadores a tiempo parcial, ¿no? ¿Cómo se desnaturaliza un contrato a tiempo parcial? En estos casos no estamos en discusión de que son trabajadores. El trabajador a tiempo parcial es un trabajador. Está clarísimo. Nadie lo va a discutir eso. Lo que está en discusión es si realmente es un tiempo parcial o está desnaturalizado. ¿Y cómo se desnaturaliza un contrato a tiempo parcial? Muy simple. Cuando excede la cantidad de horas establecidas como máximo a nivel diario o a nivel semanal. Si yo sé que debo trabajar máximo 4 horas y trabajo 5, 6, 7 u 8, ese contrato está desnaturalizado. Y su consecuencia es el pase a un contratado a plazo indeterminado. No, no es un detalle menor. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando de contratación se refiere. Porque si vas a usar contratos temporales para tener personas con las que tú luego puedas tranquilamente prescindir sus servicios sin que pase nada, te corres el riesgo de que esos contratos estén desnaturalizados. O sea, pierdan su esencia. ¿Cuándo un contrato se desnaturaliza? Cuando pierde sus esencias, sus características, o cuando es usado de forma fraudulenta. Ahí se desnaturaliza. Pierde su espíritu y se convierte en un contrato indeterminado, como una especie de castigo o consecuencia. ¿Ok? A ver, vamos a compartir esas otras láminas.
Ok, ahí tenemos lo establecido en la legislación laboral actual del Decreto Legislativo 728 en su texto único ordenado, que fue aprobado con el Decreto Supremo 00397-TR. ¿Ok? Ahí está. Esa es la norma que regula los contratos laborales bajo el régimen laboral privado. ¿Ok? Eh, Vamos a verificar cómo es el tratamiento según la legislación actual. Los contratos de plazo fijo o sujeto a modalidad están reconocidos en la ley. Artículo 4 de ese decreto supremo, el TUO, del decreto legislativo 728. Ahí se indica claramente que los contratos sujetos a modalidad o a plazo fijo son una alternativa que permite la legislación vigente, pero siempre y cuando sea cumpliendo los requisitos que establece la ley. Vamos a ver cuáles son esos requisitos. Los contratos a plazo fijo son una excepción a la regla. En el Perú y en la mayor parte de países del mundo, la regla es la contratación indeterminada. Y la excepción es el contrato a plazo fijo. Pero ¿qué sucede? Como siempre, en sentido inverso, ¿no? En sentido inverso. El que es contratado a plazo fijo es más bien la regla y los contratos indefinidos o indeterminados son la excepción, lamentablemente. Pero es al contrario. La contratación indefinida debería ser la regla y la contratación a plazo fijo como tal, la excepción. Y solo para casos muy concretos. Pero ya sabemos que va en sentido contrario en nuestro análisis nacional, que es una pena, una barbarie jurídica laboral. Pero bueno, es parte básica del derecho del trabajo. Lo que es contratación laboral en el Perú es muy amplio, tan amplio que son los contratos más usados, aunque sin darle ese valor o importancia, valgan verdades. ¿Qué derechos, qué prerrogativas tiene un contratado a plazo fijo por cualquiera de las 9 modalidades que tenemos? Bueno, en principio que tiene todos los derechos y beneficios que le pertenecen a los trabajadores a plazo indefinido o indeterminado. Segundo, que no tienen derecho a una indemnización por despido arbitrario si es que no se les pone fin o término a su contrato, ¿no? Eh, Antes de su vencimiento. Si es un trabajador a plazo fijo con un contrato, por ejemplo, de 4 meses, renovado recién, pero a la vuelta del primer mes le dice, ¿sabes qué? Ya no queremos contar contigo, ese contrato se ha concluido de manera arbitraria. Porque si tienes contrato todavía vigente por 3 meses más, que te saquen al primer mes, es un despido arbitrario, manifiestamente. Es un despido arbitrario. Entonces ahí sí surge el derecho a la indemnización por el término del contrato. ¿Ok? Para ello hay que superar el periodo de prueba, que en el Perú son 3 meses, y haber sido despedido de manera incausada o arbitraria. ¿Ok? Repito, los contratos a plazo fijo o sujeto a modalidad tienen todos los derechos los trabajadores a plazo indefinido. Los que son indefinidos o indeterminados tienen más derechos que los contratados a plazo fijo. No tienen derecho a la indemnización por despido a la culminación del contrato. Esa es la regla, digamos, ¿no? Y la excepción es que si tú culminas el contrato estando aún vigente, tienes que pagar la indemnización por despido arbitrario. ¿Ok? El contratado a plazo fijo, eh, digamos, desde una perspectiva básica, y esto es sumamente importante, debe contener dentro de sus cláusulas una,
que es la más importante de todas. No es el plazo, no es el cargo, no son las obligaciones, sino lo que se conoce como causa objetiva determinante. Es decir, debe estar la causa, la razón, la justificación que conlleva a que una entidad pública o una empresa privada contrate a plazo fijo. Y hago énfasis en esto, estimados alumnos, colegas y demás, que esta es la razón que en su mayoría de veces se incumple. Se incumple. Está el contrato, ustedes revisan todo su contenido y por ningún lado aparece la razón o las razones que justifican la contratación. Eso de inmediato genera que el contrato se desnaturalice. Y hablar de desnaturalización es hablar de un contrato contrario a derecho, de un contrato que empezó como temporal, pero ya está pasando a indeterminado, por haber perdido su esencia. De 10 contratos, 8 no tienen causa objetiva determinante. O sea, no está la causa, la razón que justifica la contratación temporal. Y a veces, o quiero ser un poquito más objetivo, de 10 contratos, 6 no tienen la causa objetiva determinante. 2 sí la tienen, pero es mentira, es falsa, es inventada. Como todo, como el papel aguanta todo, pones ahí cualquier cosa que trataría de justificar la temporalidad de una función. Lo que no saben aquellas personas que hacen eso es que la causa objetiva no solo tiene que ser consignada en el contrato, tiene que ser además corroborada en el terreno práctico. Si yo digo que esa labor es transitoria y por lo tanto se justificaría el contrato temporal, tengo que demostrar que realmente es transitorio. Porque si es una labor permanente, maquillada o cubierta por un contrato temporal, este se desnaturaliza por un tema de fraude a la ley. Está sacando la vuelta a la ley, pues. En vez de usar un contrato indeterminado o indefinido, prefieres optar por un contrato temporal que no le da estabilidad al trabajador. Y claro, una vez que este culmine, le dices que gracias hasta aquí nomás. Imagínense ustedes. Eso suele pasar muy a menudo, ya que el tema de fondo es la desnaturalización, les adelanto. Uno de las principales, uno de los principales motivos de desnaturalización de los contratos temporales es no consignar la causa objetiva determinante, no consignar la razón que justifica ese contrato, por supuesto. Entonces, al no haber esa fórmula de contratación propiamente dicha, con su causa objetiva, con su razón de ser, genera que ese contrato se desnaturalice, pierda su espíritu y pase a ser un contrato indeterminado o indefinido. Por eso, todo contrato de trabajo a plazo fijo sujeto a modalidad debe tener entre sus cláusulas la causa objetiva determinante, es decir, la razón de ser del contrato, la razón que justifique el contrato. Si no hay una razón que justifique el contrato, o hay una supuesta razón que está consignada en el contrato, pero esta es mentira, es falsa, es inventada, el contrato se desnaturaliza también. Vamos a poner un ejemplo muy simple, el más básico. Causa objetiva determinante de un contrato de suplencia, uno de los 9 contratos que tenemos. Bien. ¿Cuál sería la causa objetiva determinante para usar un contrato de suplencia con Juan Pérez? Bueno, tendría que consignar ahí en la cláusula que Juan Pérez es contratado para suplir a Pedro González, ¿no?
que, digamos, se encuentra de licencia por un accidente de trabajo. ¿Ok? Mientras Pedro González esté de licencia, ¿se puede contratar a Juan Pérez? Claro que sí. ¿Cuál es la razón que ha justificado la contratación de Juan Pérez? La licencia de salud de Pedro González. Ahí tienen la causa, la razón que justifica la contratación de Pedro González. Ahora, cuidado con que la supuesta causa objetiva sea falsa. ¿Qué pasa si luego en el proceso judicial se detecta que Pedro González nunca estuvo enfermo? Entonces, ahí conllevaría a una desnaturalización del contrato por suplencia, al haber falseado una causa objetiva determinada. Hay que tener bastante cuidado con el uso de la contratación. ¿Ok? Mucho, pero mucho cuidado. Sobre todo por las consecuencias que éstas traen, por supuesto. Bien, ahora, anteriormente se pedía que una copia de los contratos a plazo fijo sea notificado al Ministerio de Trabajo. Actualmente ya no. Eh, la contratación temporal tiene una duración máxima de cada tipo de contratación. No todos tienen el mismo tiempo, pero en conjunto no deben superar los 5 años. ¿Ya? Es decir, podemos tener trabajadores a tiempo fijo o sujetos a modalidad hasta un tope de 5 años. Después de eso se entiende que el trabajador ya ha ganado su estabilidad laboral y por lo tanto merece un contrato a plazo indeterminado o indefinido. ¿Ok? Muy bien. Eso es respecto a aspectos generales de la contratación a plazo fijo. Ahora, miren ustedes las 9 formas de contratación en el Perú. Vamos un poquito a ir conociendo a nuestros contratos temporales que se pueden utilizar en, en nuestro país. A ver, ahí está. A ver, voy a ir respondiendo algunas preguntas para no sobrecargarnos en la parte final, ¿no? Buenas noches, dice Ramiro Gallo. En el sector público lo contratan con las actividades permanentes y más de un año regresa registra ingreso y salida y lo despiden en la noche y la mañana. Habría que ver si es bajo el régimen privado, 728, o bajo el régimen público. Ahí eh, si supera los 3 meses privados, se desnaturaliza y pasa a tener su estabilidad. Si es régimen laboral público, superado el año, adquiere esa estabilidad laboral. ¿Ok? Eh, así que si lo despide a las 8 de la mañana, podría haber pedido o poder pedir, dependiendo del tiempo que haya transcurrido desde el despido, su reposición. Eh, habría que ver si es una entidad pública y que le aplique el régimen privado, tendríamos que ver con detenimiento porque está también de por medio el presidente Guatuco Guatuco. Un presidente del Tribunal Constitucional que impide las reposiciones a entidades públicas que no han demostrado haber ingresado por concurso público a una plaza vacante presupuestada y duración indeterminada. De ahí, todo lo demás podría obtener la reposición. ¿Ok? María Adalguiza dice, trabajadores, locadores, con TDR, en teoría, en la práctica, desarrollar diferentes actividades, mira lo que indica. Eso sí está desnaturalizado a todas luces, estimada Marina Adalguiza. Sobre el mal uso de personal de confianza, ¿aplica caso de naturalización? Eh, sí y no. Habría que ver qué tipo de contrato y la situación, porque no es nada raro de que hayan malas
calificaciones de ciertos cargos. Ah, eres trabajador de confianza y como tal lo puedo retirar cuando quiera porque es confianza. Falso. Para que un trabajador sea de confianza debe tener ciertos requisitos. Contacto directo con el personal de dirección, tener posibilidad de acceder a información reservada y dar opiniones trascendentales para la empresa o institución, que no es el caso. Si no se cumple con eso, tú no eres un personal de confianza, sino un trabajador ordinario y por lo tanto puedes obtener tu estabilidad laboral. Serenos municipales que están legalizados para ser contratados por el régimen 128. Sí, así es, Smith. Los trabajadores serenos son y deben ser régimen laboral privado. Si tuviste o eres una persona como locación de servicios o como CAS, puedes pedir tu tránsito, tu migración, tu cambio al régimen privado 728. Marilyn Delgadillo, buenas noches. Trabajo en una entidad pública bajo 728 y hay jefes que se han hecho nombrar. ¿Es irregular? Habría que ver, estimada Marilyn, pero muy probablemente sí sea algo irregular, porque los nombramientos, vuelvo a repetir, no existen en el régimen privado, solo en el ámbito público y en sus regímenes especiales. Habría que ver ahí qué tanta irregularidad puede haber, ¿no? ¿Ello establece la norma o existe jurisprudencia? ¿Sobre qué tema, Kaori? Rogaría me precisas. Miguel Cornejo. ¿Y cómo sería respecto de las interrupciones breves y o tendenciosas por parte del empleador? Periodo menor a 20 días. Bueno, en ese caso, la Corte Suprema ya ha indicado que son interrupciones tendenciosas y se presumen como trabajadas. Sobre todo cuando estabas próximo a cumplir el año en el ámbito público o los 3 meses en el ámbito privado. ¿Ok? Eh, el año es un requisito imprescindible cuando se trabaja para una entidad bajo el régimen público. Si es privado, son solo 3 meses. Superado estos 3 meses privado o un año en el público, sí puedes demandar tu estabilidad laboral. Boris dice, buenas noches, a tratar de hacer un contrato civil por ser contrato locador. Si la entidad incumple con el pago del servicio prestado, se puede denunciar a SUNAFIL por tratarse de la entidad del Estado. En todo caso, es procedimiento para exigir el pago. Mm, Bueno, sí, pero yo dudo que la entidad cumpla con pagar o retribuir el monto pactado. Parece fácil, pero no lo es. Ahí ya entra un tema, digamos, discutible, ¿no? Que, bueno, puedes ir a quejarte a Sunafil y demás, pero no sé qué tanta efectividad pudiera tener. Mayormente eso se logra obtener vía proceso judicial. Trabajo en una entidad pública bajo 728 y hay jefes del área, bueno, eso es lo mismo, entiendo yo. Eh, hasta que el titular regrese al cargo. Supongo que era respecto al ejemplo que puse. Bueno, sería en cuanto a su retorno, ¿no? Eh, Isaac dice, ¿qué pasaría en contrato CAS por suplencia? El contrato de trabajo. Ah, ya. El objeto del contrato es una, pero el contratado realiza otra función. En régimen CAS no está prevista la fórmula de la desnaturalización. Sí, eh, la invalidez. La invalidez aprendiendo ciertas funciones o actividades. Pero habría que analizar también el contrato para ver en qué medida. El cambio de funciones prima facie, o sea, a primera vista, no es causal de desnaturalización, siempre y cuando esas funciones estén, digamos, vinculadas a la labor para la cual fuiste contratado, o al menos vinculadas a tu profesión. Si tú eres médico, ganas una plaza acá, no te van a mandar a hacer labores de arquitecto o abogado, ¿ya? Seguimos. Manuel dice, cuando en una demanda por desnaturalización se gana la indemnización por despido arbitrario, se le puede plantear una demanda por daños y perjuicios. Cuando en una demanda por desnaturalización de contrato se gana la indemnización por despido arbitral, se le puede luego plantear... Ah, ok, ya entendí. Sí,
En el Perú existen dos formas de reparación frente a un despido arbitrario. Una es la reposición, o sea, el retorno al puesto de trabajo, y la segunda es una indemnización por despido arbitrario. Si tú escoges la segunda, porque no quieres volver, más bien quieres plata, quieres dinero, válido, totalmente. Mientras se tramita, ¿no? Y demás, que de repente la van a dar la indemnización por despido arbitrario, la ida, ¿puede luego demandar daños y perjuicios? La respuesta es sí. Porque la indemnización por despido arbitrario lo que busca resarcir es el daño mismo producto del despido, o sea, el despido en sí. Mientras que la indemnización por daños y perjuicios lo que busca coberturar son los efectos negativos producto del despido. El daño moral, el lucro cesante y el daño emergente, principalmente. ¿Me da cuenta? Ahora, ¿por qué se pueden demandar en paralelo? Por una simple y sencilla razón. No son lo mismo. La ida, la indemnización por despido arbitrario, busca reparar, resarcir el despido en sentido propio. ¿Ya? Mientras que los daños y perjuicios es producto del despido, ¿qué daños se ocasionaron? Me afligió emocionalmente, no pude, digamos, pagar mi crédito hipotecario y me ejecutaron la hipoteca perdiendo la casa, yo qué sé. Tantas posibilidades habidas y por haber. Así que hay diferencia. Además que la ida, la indemnización por despido arbitrario, está tasada. Está establecida en la ley en su cuantía. Remuneración y media por cada año de servicios, hasta un tope de 12 remuneraciones. En el sector de la indemnización por daños y perjuicios no está tasada, eso queda a discreción del juzgador, del juez. Así que sí se pueden demandar acumuladamente, juntos. Doctor, si me contratan como bajo la modalidad como abogada laboralista, muy bien, Tracy. Luego termina ese vínculo y me vuelven a contratar modal también, pero abogada penalista. Y así sucesivamente va cambiando hasta superar los 5 años. Si superaste los 5 años, ya está desnaturalizado, porque ningún contrato puede ser más de 5 años. Desde ahí te digo, ya está mal. El hecho de que hayan cambiado de especialidad no hace que el contrato se desnaturalice. Cuidado. Unos creen que sí. Dan falso, como ciertas monedas que hemos visto por ahí. Ya, hay que tener cuidado con eso. Buenas noches, dice Ketty, a tiempo, un trabajador a tiempo parcial, sus vacaciones al año son 6 días. Bueno, no existe, lamentablemente, estimada Ketty, un trabajador a tiempo parcial o a un trabajador a tiempo parcial. Actualmente la ley no le otorga ni un solo día de vacaciones. Lo que existe es una discusión legal y convencional porque el decreto legislativo 713, que es la norma que regula los descansos remunerados, ¿no? Indica que, digamos, como no trabajas más de 4 horas, porque se entiende que es un trabajo a tiempo parcial, entonces no te corresponde una protección contra el despido arbitrario. De hecho, cuando los contratos llegan a, digamos, a ver la luz, a suscribirse, eh, el trabajador a tiempo parcial sabe que va a trabajar incansablemente sin tener derecho en buena cuenta a nada. El problema es que ese artículo del decreto legislativo 713 colisiona con el convenio 52 de la OIT que indica que todo trabajador, indistintamente si es tiempo parcial o a plazo fijo o a plazo indeterminado, debe elaborar por lo menos un año y debe recibir al menos 6 días de vacaciones anuales. Hay una gran diferencia, una precisión. El trabajador a tiempo parcial, ahorita que estamos conversando, legalmente no le corresponde ningún derecho vacacional. Pero yo sé que hay proyectos de ley que están discutiendo en el Congreso
que los trabajadores a tiempo parcial también tengan acceso a ciertos derechos, entre ellos vacaciones, porque no tienen derecho a vacaciones. Bien, Pablo dice, ¿se puede contratar o mantener a más de 400 trabajadores con contratos todos los meses por permanencia de un mes para no pagar beneficios sociales? Es que los beneficios vas a tener que pagarlos sí o sí, por permanencia de un mes para no pagar los beneficios. Cuidado con aplicar fórmulas fraudulentas que luego se detectan y el Ministerio de Trabajo o su perfil son muy drásticos, por supuesto. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Si vas a trabajar o vas a contratar a tantos trabajadores y vas a dar una rotación muy grande para evitar que cumplan el mes y así los beneficios, yo sugeriría que lo pienses dos veces. 2 meses. Si tiene 11 años en el sector público por contrato a plazo fijo, ¿es inmediato un paso a plazo indeterminado o sería nombrado? No, sería un contratado a plazo indeterminado o permanente, también le llaman. Estimada, estimado Mautino, o Mautino, ¿cómo es? Ah, Selmi Mautino, estimada Selmi. eh, un año es suficiente para ser contratado indeterminado o indefinido en una entidad pública. La otra opción es el nombramiento, pero el nombramiento es a través de concurso público de méritos. Concurso público de méritos. Si no hay concurso público, no hay nada. Definitivamente. A menos no puede haber nombramiento. Tal vez sí contratado a plazo fijo o contrato indeterminado o permanente, pero no nombramiento. Ángel dice, buenas noches, se repuso por mandato judicial la reposición indeterminada y no acepta la empresa la reposición. Pasó más de 10 meses. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, hay que pedirle al juez que haga efectivo el apercibimiento o imponga apercibimiento de multa compulsiva y progresiva. Y en caso de falta de compromiso y ejecución, ir al Poder Judicial para pedir que se remitan copias al Ministerio Público y se inicie la investigación por desobediencia o resistencia a la autoridad contra los que resulten responsables. Mayormente son las cabezas de la institución, alcaldes, gobernadores y demás, y algún funcionario que pueda apaciguar, digamos, el camino. Pero todo ante el juez que conoció tu proceso judicial, el que ya ordenó la reposición, todo ante él, ¿ok? 10 meses es bastante tiempo, mucho tiempo. Cuando le despiden arbitrariamente el contrato CAS en el sector público, ¿hasta cuándo tiene opción a presentar su demanda? Ok. Depende, estimada Lidia. El trabajador CAS, digamos, tendría que agotar la vía administrativa en principio si es que ya inició un trámite administrativo. Caso contrario, puede acudir directamente al Poder Judicial. ¿Ok? En el caso el primero, que agote la vía administrativa, tienes hasta 3 meses después de emitido el último pronunciamiento en sede administrativa, ¿no? Se tiene que agotar la vía administrativa, solicitar una desnaturalización ante la vía judicial. Depende, Daisy. Si es un trabajador bajo el régimen público, decreto legislativo 276 o un contrato CAS, sí, tiene que agotar la vía administrativa primero. No puede ir directamente al Poder Judicial. Salvo que haya sido un despido de hecho, es decir, un despido sin un sustento normativo o sin una resolución o respaldo laboral, ¿no? Si tienes una resolución y has agotado la vía, ya saben, 3 meses, calendario, cuentan sábados, domingos y feriados para presentar la demanda. ¿Ok? En el régimen privado, no, vas directo al Poder Judicial. No tienes que agotar la vía administrativa. Aredo Ramírez dice, ¿puede estar un trabajador en dos empleadores?
Si en una empresa trabaja lunes a viernes, en la otra empresa sábados y domingos, ¿está obligado a estar en planilla? Por supuesto que sí. Si no son dos empleadores. ¿Puedo tener dos empleadores? Sí. Mayormente uno es a tiempo completo y el otro también puede tener la planilla. Sí. Hay mucha gente que tiene dos hasta tres trabajos. Yo soy uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Estaba en el Poder Judicial, tenía mi pago del Poder Judicial y también estoy en la planilla de las universidades donde dicto clases. Yo recibía dos ingresos, estaba en dos planillas, es perfectamente válido, siempre y cuando no trastoque la prestación de servicios. Yo no puedo tener dos trabajos en el mismo horario, mejor no puedo estar en dos lugares a la misma vez. Y última pregunta para pasar a seguir con las láminas y luego seguimos absolviendo inquietudes. José Armando Villegas dice, un trabajador de salud fue contratada, está contratada por locación de servicios con salud. Ya tiene trabajando 2 años de prestación de servicios y tiene subordinación. No puede ser o puede pedir su desnaturalización, dice por acá. ¿Ok? Entonces, sí, si son locación, llevas 2 años y hay subordinación, a todas luces hay una desnaturalización de contrato. Si tienes vínculo laboral vigente, lo ideal sería que pidas de inmediato tu pase a planilla de indeterminado. Eso también en sede judicial. Dudo que lo haga en sede eh, administrativa. ¿Ya? Diego Quispe dice, buenas noches. ¿La desnaturalización de contrato tiene algún plazo? No, no. El contrato a plazo fijo eh, habría que ver, digamos, algunos factores. Si es una persona que ya no tiene vínculo laboral vigente, que lo despidieron, sí hay un plazo. Son 30 días hábiles después de producido el despido, el cese. ¿Ya? Pero eso sería más que todo para una pretensión de reposición. Para una pretensión de desnaturalización de contrato, sí se puede hacer, digamos, alguna exigencia a nivel de plazo, nada más. ¿Ya? En el caso de la pretensión de desnaturalización, no tienes un plazo propiamente dicho, que es diferente a la pretensión de reposición. ¿Ah? Y es que en algunos casos las pretensiones de reposición se pueden maquillar o pueden tener un trasfondo también de analizar una desnaturalización de contratos. Ahí habría que ver ya los detalles. Bueno, ya hemos respondido un buen bloque de preguntas, ahora vamos a continuar con las láminas. Ahí están los 9 contratos modales que existen en nuestro país, apreciados estudiantes. Ahí los tienen en pantalla. ¿Ya? Contrato de naturaleza temporal, contrato de naturaleza accidental y contrato para obra o servicio específico. Cada categoría con 3 tipos de contrato adicionales. Contrato por inicio o lanzamiento de nueva actividad pertenece al contrato de naturaleza temporal. Voy a ampliarlo acá. Ahí. Igual que la necesidad de mercado, igual que la reconversión empresarial. El contrato de naturaleza accidental está el contrato ocasional de suplencia y emergencia. De igual forma, está el contrato para obra o servicio. Ahí encontramos el contrato para obra o servicio específico, el contrato intermitente y el contrato de temporada. De esos 9, ¿cuáles son los más utilizados? Del primer grupo, yo diría que en ese orden, uno, 2, 3. Inicio y lanzamiento, 1. Necesidad de mercado, 2. Y reconversión empresarial, 3. Contrato de naturaleza accidental, el que más se usa es el de suplencia.
El contrato de obra o servicio, el que más se utiliza, el contrato para temporada. ¿Ya? Ahora, esos 9 tipos de contrato que necesitan, lo dijimos nosotros en la explicación previa, requiere de una causa objetiva determinante. Una razón que justifique el contrato por inicio de actividad. Una razón que justifique el contrato por necesidad de mercado. Una razón que justifique un contrato de suplencia. Una razón que justifique un contrato de temporada. Si en el contenido, en el documento, no aparece esa causa objetiva o está, pero es falsa, es mentira, ese contrato se desnaturaliza. Pierde su espíritu, pierde su esencia. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, vamos a hacer una explicación rapidita. Ahí están los 3 primeros contratos de la primera categoría, del contrato temporal o por naturaleza temporal. En el contrato por inicio o lanzamiento de nueva actividad, ahí hay que tener bastante cuidado. Si ustedes revisan la normativa vigente y existente a la fecha, nos vamos a encontrar que en el artículo número 57 se alude al contrato no solamente por inicio, sino también por incremento de nueva actividad. Ahí está, artículo 57. ¿Ok? Entonces, en el caso del contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad, se vincula a aquel que se celebra en el marco del inicio de una nueva actividad empresarial. Una actividad que es nueva, ¿no? Y que involucra, pues, el inicio de ciertas actividades productivas, como la posterior instalación de nuevos establecimientos o mercados. No es ningún secreto que puedes tener un contrato que te va muy bien, una tienda, un centro de servicios que te va bien. Ya te quedó corto tu ciudad de origen, Lima, Cusco, y quieres llevarlo ahora al norte, vámonos a Piura. Los trabajadores que contrates en Piura tienen que ser contratados bajo esta fórmula de contratación por inicio, lanzamiento de una actividad, porque vamos a ver cómo me va en el mercado. Yo tengo certeza de que me va a ir bien, de repente me va mal. Entonces, un contrato temporal viene de manera muy adecuada y correcta, por supuesto. Este tipo de contrato se puede utilizar solo o como máximo 3 años, no más. No se puede utilizar por más de 3 años. ¿Qué pasa si se trabaja más de 2 años? El contrato perdón, de 3 años se desnaturaliza, pierde su espíritu, pierde su esencia. La ley ha previsto que el plazo máximo para usar este contrato son 3 años. Si alguien es contratado 3 años un día, se desnaturaliza, pasa a ser indeterminado. Pero viene acá duros cuestionamientos o interesantes cuestionamientos. En realidad, una nueva actividad, eh, digamos, en sentido propio, puede durar 3 años hasta que se adecue, hasta que asuma un cierto rol. Yo lo veo un poco excesivo, para ser honesto, pero es lo que establece la ley, 3 años. Puedes usar a esta persona bajo su contratación por incremento, perdón, por inicio de una nueva actividad, hasta 3 años. 3 años para que un centro, un empresario o una empresa se posicione en el mercado. Puede ser un tiempo razonable, bueno, discutible. Luego tenemos los demás contratos, que por factor tiempo voy a avanzar. Tenemos el contrato por necesidad de mercado. Acá son incrementos coyunturales de la producción
por variaciones sustanciales de la demanda. No pueden ser satisfechas por personal permanente. ¿Ya? ¿Y cuándo se usa? Cuando el personal que tiene el empleador, digamos, le resulta insuficiente. Entonces, como no se pueden eh, hacer de forma satisfecha por el personal que ya se tiene, que ya se cuenta, contratas a otro personal. Este contrato se puede, digamos, extender aplicando lo establecido en el artículo 74 del Decreto Legislativo 728 hasta 5 años. Alguien puede ser contratado por necesidad de mercado de manera continua hasta por 5 años. Claro que aquí viene un tema muy discutible, porque imagínense tanto tiempo para finalmente decir, esta persona me es útil en el centro laboral. Es difícil. Pero ahí está. Bueno, vamos a avanzar ahora con los contratos de naturaleza accidental, específicamente el de suplencia, que es el que más se utiliza, ¿no? Todo esto lo voy a hacer llegar, ¿ah? Todas estas diapositivas las voy a alcanzar, pierdan cuidado. Es aquel que se celebra entre un empleador y un trabajador con el objeto de que se sustituya a un trabajador estable de la empresa. Ahí hay un estable, hay un indeterminado que por alguna razón su vínculo se ha visto suspendido. Entonces, ¿qué tengo que hacer o qué podría hacer? Reemplazarlo con un... ¿Un qué? ¿De qué manera? Hay que sustituir a un titular. Por ejemplo, el titular es promovido a un cargo de confianza, deja su plaza vacante, lo puedo llenar con un suplente. La norma no pone un plazo máximo, solo indica lo que resulte pertinente. Mi interpretación es que la suplencia solo se puede extender hasta un máximo también de 5 años, porque eso, después de ello, ya se entiende que podría ser desnaturalizado por exceder el máximo permitido para todas las fórmulas de contratación. Aunque algunos por ahí indican que necesita. Obviamente, se requiere un tanto de objetividad, pero hay un sector muy fuerte de la doctrina que dice, pero ¿por qué 5 años? Si la norma indica lo que resulte pertinente. El titular está promovido a un cargo de confianza, es un tipo muy bueno, conocedor, y ya se va por su sexto año. Gestión que entra, gestión que lo llama por su expertise. Entonces yo tengo que renunciar a una buena oportunidad laboral para pasar a hacer una contratación, digamos, de estas características. Además, si el contrato se desnaturaliza, ¿cómo queda el derecho del titular? Porque solo hay una plaza y hay dos personas. El hecho de que se desnaturalice el contrato por suplencia no quiere decir que el titular pierda su plaza. Por supuesto. Si el titular está 6 años, algunos creen que 6 años será la contratación de suplencia. Ahí no podríamos presumir siquiera que es una persona óptima, buena, capaz. Bueno, también lo es, pero ¿cómo lo ponemos, digamos, en marcha? Si solamente hay una plaza. Al desnaturalizarse, el titular no pierde su plaza. Pero ahí son cuestiones de doctrina que se siguen plasmando. Y en la última categoría de los contratos para oro o servicio, me voy a centrar en el más común, el que casi todos los días se utiliza, el contrato por oro o servicio específico. Aquí también hay una finalidad concreta, determinada.
Aquí, de igual manera, es lo que resulte necesario, su plazo máximo, pero han habido algunas interpretaciones como la que indica la casación 1004-2024 Tacna, que propuso que ese vacío se pueda llenar indicando que el plazo máximo son 8 años, lo cual discrepa totalmente. Entonces, entonces, ahí hay una discusión enorme. Ahora, personalmente, yo aquí, salvo en el de suplencia, sí tengo mis ciertas dudas, pero aquí, en el de oro, servicio específico, no tengo ninguna duda de que si se supera los 5 años, ese contrato se desnaturaliza. Porque eso implica claramente que su relación laboral sí era una relación permanente en el tiempo. Una persona que tranquilamente puede ser contratada sin ningún problema, por supuesto. Bien. Contrato intermitente, bueno, es un contrato que se hace para labores permanentes pero discontinuas. No hay un plazo máximo. Nos preguntamos si se aplica el plazo de 5 años establecido en el artículo 74. Para mí sí se aplica. La norma no hace una diferencia, se alusión a las partes, a los tipos de contrato ahí indicados. ¿Ok? Básicamente este contrato se usa en el ámbito pesquero, cuando hay periodos de veda, cuando no hay actividades. Mientras se pueda, se pesca. Cuando no, ya no. Y al tema que nos interesaba el día de hoy. ¿Cómo un contrato se desnaturaliza? De todos los contratos que hemos mencionado, los más importantes, pregunta, ¿cuáles son las causales de desnaturalización de los contratos bajo el régimen laboral privado a plazo fijo sujeto a modalidad? Estas son las fórmulas de desnaturalización. Por un lado, si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado. ¿Se acuerdan que les decía? Tope máximo, no puedes irte más allá, porque si lo haces, generas la desnaturalización. ¿Ok? La otra opción es cuando supere el máximo permitido para cada tipo de contrato, si es que lo tuviera, un plazo máximo. Por ejemplo, el contrato por incremento, inicio o lanzamiento de nueva actividad, 3 años. Si yo contrato a alguien 3 años un día, lo desnaturalizo. Pasa a ser indeterminado. Si hubo prórrogas o adendas, tuviste 3 meses, luego te pusieron adenda 2 meses más, 3 meses más, ese contrato se desnaturaliza. No pueden excederse los máximos permitidos, 3 años. En el caso de necesidad de mercado son 2 años o en general 5 años. Si se exceden esos máximos, esos contratos se desnaturalizan y pasan a ser indeterminados. Aquí lo dice claramente, miren, aquí. Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada. ¿Cuándo? Cuando el trabajador labora después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado. Cuando se da después de las prórrogas pactadas. O si se excede el máximo permitido por cada uno o en general los 5 años. Por eso es que yo interpreto que todos los contratos modales tienen como plazo máximo los 5 años, incluido el de suplencia. Pero hay otros colegas que dicen que no, que el hecho de que tenga un contrato de suplencia les permite ir más allá de los 5 años, por supuesto. Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, el más usado de casi de los 9 contratos, creo yo, o el segundo más usado después de suplencia, si el trabajador continúa prestando servicios luego de concluida la obra en materia de contrato, sin haberse operado una renovación. Me contratas por obra o servicio específico. Me das una función, pero esa función termina por desnaturalizarse, entonces el contrato pierde su espíritu. La obra ya terminó y tú sigues con un contrato vigente, entonces ese contrato se desnaturaliza. Se supone que
La causa objetiva que originó el contrato por obra o servicio específico que tienes es la obra o el servicio que estás brindando, digamos, prestando servicio o participando. Eso se llama principio de causalidad. Labor transitoria, contrato transitorio. Labor permanente, contrato indeterminado o indefinido. ¿Ok? No debe haber esa contradicción. Eso se llama causalidad. Si eres un contratado a plazo fijo es porque tu labor es transitoria. Si tu labor es permanente, ese se desnaturaliza. Y es lo más común. Ahora, muchos de ustedes me preguntarán, ¿y yo cómo se hizo una labor permanente? Es que eso depende un poco de la estructura y de la organización de la entidad o de la empresa para la cual presta servicios. Imaginemos una empresa grande, el cargo de recepcionista. ¿Podemos pensar siquiera que es una labor transitoria? Por supuesto que no, pues. Es una labor de todos los días. Y peor si es una empresa o una entidad grande, tiene que ser un contrato indeterminado o indefinido. Causalidad, guardar relación entre uno y otro. Siguiente, si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continúa laborando. Por supuesto, si tienes una labor transitoria, se entiende que obedece, en el caso del contrato de suplencia, a la ausencia del suplido, del titular del puesto. Si se determinó que el titular va a regresar de aquí en 3 meses, un ejemplo, pues tiene que ser de aquí de 3 meses, no puede ser más. Pues eso, por el contrario, podría generar la desnaturalización del contrato. ¿Ok? Basta un día, no se reincorpora el titular cuando ya debió hacerlo, se genera la desnaturalización del contrato. Ojo que tiene que ser una, digamos, inasistencia o ausencia de retorno injustificado. Porque si existiera una causación justificada, perdón, una situación o causa justificada, un accidente o pasó algo así, entonces estamos ante una eh, situación de desnaturalización de contrato, por supuesto. Claro que sí. El titular puede ausentarse, puede que no retorne a su puesto, sí, pero tiene que indicar o justificar la ausencia de su retorno, porque si no regresa, se genera la desnaturalización de su contrato y el pase a indeterminado del suplente, cortesía del suplido, ¿no? Del titular que no se personó al proceso, no retornó a su etapa de retoma de actividades y funciones. ¿Ok? Pues ya saben, ustedes van a ser titulares o son titulares de un puesto de trabajo, se ausentan, le dejan en manos de un suplente, pero no regresan en el tiempo, el contrato se desnaturaliza y pasa a ser un indeterminado. La pregunta que siempre nos hacemos con los colegas laboralistas es, ¿de dónde sacamos otra plaza? Porque solamente hay una, la que tenía el titular antes de irse a su descanso y el suplente. ¿Qué hacemos ahí? Es difícil. Es muy difícil. Y ahí se consideró que el empleador debe hacer las gestiones para reubicar a uno de los dos, principalmente el suplente, tras el retorno del titular. ¿Ok? Entonces, tienen una última idea de cómo representar este supuesto de desnaturalización. Yo soy el titular.
Tengo que volver el día lunes próximo a prestar servicios. Se me acabaron mis vacaciones, se acabó la licencia por maternidad en el caso de las damas, yo qué sé. Y no regresas, automáticamente el suplente pasa a ser nuevamente o el nuevo trabajador de la empresa. Pero aquí hay un problema, un trabajo de la plazo indeterminado. Repito, ¿qué pasa con el subtitular? La ley no indica que pierde su puesto de trabajo. Ahí, la solución más armónica que hemos por ahí previsto es que se le reubique, se cree otra plaza o se le reubique en una ya existente en otra área u oficina. Así los dos siguen trabajando. Y por última, y la más importante de todas, para luego pasar a responder todas las preguntas que me han dejado en el chat, cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley. ¿Por qué está en rojo? Porque es la causal más invocada a nivel de desnaturalización de contratos, porque casi todo calza ahí. Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude. Y aquí viene lo que les he venido comentando desde un principio. Si tú eres un trabajador a plazo fijo, debes tener labores transitorias. Si tú haces labor permanente y tu contrato es a plazo fijo, este está desnaturalizado por fraude, por simulación, porque estás simulando un contrato temporal cuando sabes que en la práctica debe ser un contrato indeterminado, causal de desnaturalización. Tienes un contrato con una cláusula objetiva determinante no justificada. Imagínense, es un contrato aparentemente bien redactado, conteniendo todo, pero que no denota transparencia, sino más bien un fraude. Eso que genera una desnaturalización. Entonces, así ya un poco entendemos cómo funciona este supuesto. Es el que más se utiliza y el que más es invocado atendiendo a que existen personas con contratos cuya causa objetiva determinante no está o está en sus contratos, pero es falsa, es mentira, no está corroborada. Tremendo problema. Problema muy serio, por supuesto. Porque si alguien demuestra que su labor no es propiamente temporal, sino permanente, automático, ese contrato está desnaturalizado y te van a dar la estabilidad laboral. Totalmente seguro. Yo en mis demandas lo uso casi a diario, ese argumento de desnaturalización, por supuesto. Entonces, he visto yo varios casos en donde el único argumento que han alegado los trabajadores para obtener su desnaturalización es ese, que se ha usado un contrato temporal, como es el contrato, pues, por servicio específico o por inicio, por necesidad de mercado, supuestamente para labores transitorias o temporales, pero cuando se ha comenzado a hacer el análisis, cuando se ha comenzado a hacer el estudio, ¿no? Hemos detectado que está totalmente desnaturalizado. De inmediato, ¿qué hace el juez? Declara la desnaturalización y los pasa a indeterminados, generando que tras ello la conclusión sea que tienen un contrato indefinido y por ende estabilidad laboral. Imagínense ustedes, estabilidad laboral. ¿Quién no quiere estabilidad laboral actualmente? Creo que todos, al menos todos los que permiten o desean tener, digamos, esa tranquilidad de saber que hay ingresos fijos, de que ya puedes proyectarte a hacer algún tipo de costo de vida, de repente una casa, un eh, vehículo, yo qué sé, ¿no? Temas así puntuales. ¿Ok? Este supuesto es tan invocado
que casi todo aterriza ahí. Porque si ustedes se dan cuenta, en los tres supuestos anteriores se hace alusión, sobre todo en el B y C, a un contrato en específico. ¿Cómo se desnaturaliza el contrato por obra? Cuando se continúa prestando servicios y demás. ¿Cómo se desnaturaliza un contrato de suplencia? Cuando el sustituido no es reincorporado o no se reincorpora. Pero la parte de arriba, en el inciso A, hace alusión a todos los contratos en cuanto a la fecha de vencimiento del plazo, después de las prórrogas pactadas, por supuesto. Si estos exceden, estamos hablando de una desnaturalización, ya sea por exceder el plazo máximo de cada fórmula de contratación o el plazo máximo de 5 años que para mí se aplica a todos, a los 9 tipos de contratos. Para algunos no, es un tema de debate que finalmente lo discute y lo define la justicia laboral. Luego ya el más usado, pues, ¿no? El contrato de trabajo, ¿no? Que está desnaturalizado porque se ha corroborado una simulación o fraude. Consecuencia es que se te reconozca como trabajador a plazo indeterminado y por lo tanto goces de la plena estabilidad y todos los derechos que está para que tengámoslo como una cuestión clara. Cuatro supuestos establecidos en la ley, en el decreto legislativo 728, que denotan que de existir alguno de esos supuestos, el contrato que supuestamente es temporal termina siendo considerado como indeterminado. Es el terror de los empleadores porque no quieren trabajadores a plazo indeterminado. No quieren. Por el tiempo, porque es más difícil sacarlos, entre otras cosas. ¿Ok? Los contratos de trabajo sujetos a modalidad, recuerden que a pesar que deben ser la excepción, en cuanto a su uso, son más bien la regla, lamentablemente. Una regla. Se ha invertido la regla. ¿Ya? Eh, ¿Qué sugiero yo para evitar la desnaturalización? Porque es fácil estar de un lado. Ahora vamos al otro lado. Doctor, yo soy empresario. ¿Cómo hago para que mis contratos no se desnaturalicen? Muy fácil. Primero usa el contrato que corresponda atendiendo a la naturaleza de la función que quieres coberturar, en principio. Segundo, ¿no? Eh, Consigna la causa objetiva determinante. Esa cláusula tiene que estar de forma obligatoria, si no está, tremendo problema en el que te metes. Tremendo problema. ¿Ah? Eh, y tú lo pones en orden, nadie te va a cuestionar, nadie te va a criticar, nadie te va a fastidiar, porque claramente estás dentro de la legalidad, por supuesto. ¿Listo? Bien. Vamos a proceder así a responder las preguntas donde me quedé de todos los que por ahí las han dejado en el chat. A ver, por acá. Buenas noches, dice Esther Soledad Cruz Ticona. En los contratos casi si aso el año, si paso debe ser. Incluso le dan vacaciones. Luego de un mes lo despiden. Puede pedir su reposición. Depende, estimada Esther, si es un CAS permanente o indeterminado o que ya alcanzó esa protección, sí, podría pedir su reposición a través de un proceso contencioso administrativo y tendría que ser también como CAS. No vas a pedir tu reposición a 728 siendo CAS. ¿Es correcto que ingresen gente nueva directa a plazas 276 de nombrados que cesaron sin concurso? El nombramiento en las plazas del decreto legislativo 276 de forma obligatoria debe ser por concurso público. Los nombramientos. Los contratados pueden ser de manera directa siempre y cuando sean para labores transitorias o temporales. Ahora, en el ámbito de los trabajadores nombrados, recuerden que tiene que haber concurso público.
Y eso lo dice la meritocracia que está prevista desde la Constitución Política hasta la normativa del Decreto Legislativo 276. Todo ingreso que implique nombramiento debe hacer por concurso público. ¿Ok? Por concurso público. Amador Díaz pregunta, un trabajador es contratado en suplencia por más de 2 años en la plaza de un trabajador que ya cesó bajo el régimen 276 y este trabajador ingresó por concurso público. Él ya podría ganar su estabilidad, estimado Amador, en principio porque hay un fraude también ahí. Si la persona tiene o era suplente de un trabajador, pero este ya cesó, la suplencia ya no tiene sentido, pues. Eso generalmente es, digamos, una situación inmediata de desnaturalización, porque ¿cómo vas a mantener un contrato temporal cuando ya cesó el motivo de la contratación, que era la presencia de ese trabajador? Eso es contradictorio, totalmente. Elmer dice, aunque lamentablemente, por cierto, Amador, eso solamente tendría que ser por un proceso judicial. Dudo que lo haga la entidad. Bueno. Elmer Salinas dice, ¿sería suficiente que en el contrato temporal no se indique la causa objetiva para hablar de una desnaturalización? Además, debe primar la existencia objetiva de los rasgos de laboralidad y cuáles serían estas últimas. La sola no eh, indicación de la causa objetiva, estimado Elmer, genera la desnaturalización. Totalmente objetivo y real. Si no hay causa objetiva, el contrato se desnaturaliza. Lo demás ya queda en un segundo plano. La causa objetiva es imprescindible. Tiene que estar sí o sí en el contrato. Si no está, desnaturalización. No hay rasgos de laboralidad, estimado Elmer, porque es un contrato de trabajo. Por eso les dije al inicio de la exposición, hay que diferenciar entre contrato en locaciones, servicios y contrato de trabajo. En el contrato de trabajo no vamos a discutir la existencia de una relación laboral. Hay una relación laboral. Lo que falta definir es si es una relación laboral correcta, a plazo fijo, o debió ser una relación laboral a plazo indeterminado. Eso quiero que quede muy claro. Ahí no hay nada que ver con rasgos de laboralidad porque es un contrato de trabajo. Es una persona que tiene un vínculo laboral. Está clarísimo, no hay nada que discutir, no hay nada, no hay rasgos de laboralidad que observar. Distinto fuera si eres locador, ahí sí. Porque al ser un contrato civil, lo que yo quiero es que existan ciertas situaciones que de presentarse más bien demuestren que estamos ante un contrato de trabajo y no un contrato civil. Ahí sí entraría en el tema de las o de los rasgos de laboralidad. Rommel dice, ¿existe desnaturalización de un contrato si es 728 para el puesto de técnico administrativo, pero hace labores de profesional? En principio no, estimado Rommel, porque se ha visto y discutido bastante el hecho de que asignar funciones distintas a las que realmente corresponden o están en tu contrato sería una causal de desnaturalización. Y no es así. No al menos a primera vista. No, no nos confundamos. Porque el empleador tiene la facultad del jus variandi, puede modificar las condiciones de trabajo, entre ellas las funciones, aunque esa modificación no debe ser excesiva o sustancial. Si tú eres ingeniero, ¿te va a dar labores de abogado? No, porque tú no eres un abogado, eres ingeniero. Entonces, no hay, digamos, una vinculación, por lo tanto, sí podría haber una desnaturalización en ese caso. Pero en el que tú me planteas, no tanto, salvo que sean, pues, técnico administrativo en algo y te manden a hacer labores de una profesión muy distinta. Bueno, ahí tal vez. Pero en ese tipo de casos sí prefiero leer o revisar la documentación para darle un poco más de objetividad. El usuario Lenovo, ¿quién será el usuario Lenovo? Dice, si un locador de servicios trabajó durante más de 5 años en el sector público, ¿qué corresponde? Demandar su desnaturalización, estimado Lenovo, ante la entidad pública. ¿Ok? Y claramente pedir todos sus beneficios laborales. Va a depender si la entidad para la cual prestaste servicios es una entidad bajo el régimen privado 728 o entidad pública bajo el régimen público, decreto legislativo 276, entre otros.
¿ya? 5 años es mucho tiempo, es bastante tiempo. Creo que se lograría un buen avance desde esa perspectiva. Kaori dice, los plazos en el sector privado y público para la contratación de locación, 3 meses y un año ininterrumpido. Eso es para efectos de las demandas, estimada Kaori. Superado los 3 meses, ganas estabilidad laboral y puedes demandar. En el sector público, después de un año, ganas estabilidad y puedes demandar. ¿Ya? No es que ese es sea el plazo máximo de contratación de locación. Hay gente que tiene trabajando 10 años como locación. Y claro, le permite luego acceder al proceso judicial para que se le restablezcan todos sus derechos. ¿Ya? Mercedes Peralta dice, ¿se puede desnaturalizar un contrato verbal de locaciones con solo órdenes de servicio en el caso de un sereno? Por supuesto que sí, Mercedes. De hecho, tengo casos, yo en mi estudio, en mi firma legal, de trabajadores que han sido o son aquellos que giran órdenes de servicios sin un contrato suscrito, pero que prestan un servicio claramente permanente. Y estamos logrando el éxito en esas demandas, ¿no? Para que se le declare eh, un contrato desnaturalizado. El usuario causo. ¿Cuándo es correcto que soliciten reposición teniendo como argumento que le han pasado el periodo de prueba de 3 meses? Cuando el contrato está desnaturalizado, justamente, estimado causo, lo acabamos de mencionar. Si alguien es despedido, a pesar de que o pudiera haber concurrido alguno de los supuestos previstos aquí en el inciso A, B, C o D, o principalmente el D, puede pedir su reposición, estimado causa, a efectos de retornar a su puesto de trabajo, siempre y cuando, como tú ya lo has dicho, haya superado los 3 meses. Si no ha superado los 3 meses, no cabe la posibilidad de una protección. Es un requisito para obtener la protección contra el despido arbitral. Mónica Silva dice, buenas noches. Doctor, una reposición por mandato judicial 728 en diligencia de reposición no se logra reponer, aduce la entidad que no cuenta con CAS provisional, debe ser. No cuenta con plazas, no presupuesto para reponer. ¿Cuál sería la salida para reponer? Bueno, ahí habría que ver, eso es muy común, ¿ah? A ver, un segundito, por favor, un segundo. Ok, Estimado entonces, les decía que, sí, pedí un segundo, estoy saliendo de un problema de salud, pero bueno, para no interrumpir. Les decía que en el caso de las reposiciones, digamos, frustradas, lo llamo así, pasa por un tema de negociación y conversación con el empleador, ¿no? El tema de la ausencia de plazas es muy común. Ahí hay varias salidas, bueno, o tal vez varias posibilidades. La primera es que demande perdón, ante el juez que demandó, plantearle el incumplimiento a la orden judicial y demanden al titular de la institución. Cuando se vean envueltos en un proceso penal, van a ver cómo al toque hacen la gestión ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que les pueda proveer la plaza necesaria y así ejecutar la orden judicial. Punto. Así de concreto. Al toque. Ahí sí hacen la gestión de un día para otro. Bueno, ya están inmiscuidos en una demanda o una denuncia por desobediencia o resistencia a la autoridad. La otra, y eso en algunos casos ha sucedido, que provisionalmente aceptan una plaza CAS, ¿no? Hasta que se pueda, digamos, tener la plaza 728 y bueno, ya luego lo pasa, ¿no? Aunque esto debe ser puesto en conocimiento del juez y el juez debe autorizarlo, debe autorizar. Diego Quispe dice, doctor, la demanda de desnaturalización de contrato tiene como finalidad la reposición laboral y o pago de beneficios sociales únicamente. ¿O cuáles serían las otras aplicaciones de la demanda de desnaturalización? Puede ser varias, estimado Diego. Por ejemplo, puede ser la desnaturalización y como consecuencia la incorporación a planillas a plazo indeterminado. Es otra opción, ¿no? Aunque la mayoría son las que tú indicas, reposiciones y pago de beneficios sociales. Pero también hay opción de aquellas personas que tienen vínculo vigente y no van a demandar reposición.
pero sí pueden demandar la incorporación a planillas a plazo indeterminado. ¿Ok? Osbel Vázquez dice, doctor, buenas noches, gracias, felicitaciones por su excelente ponencia. Muchas gracias, Osbel. Usted manifiesta que superado el periodo de prueba de 3 meses con el contrato a plazo fijo, pierde su esencia, se puede desnaturalizar un contrato. Pero, ¿qué pasa si el trabajador no tiene un cargo ordinario, sino uno de confianza? A ver, ahí la cosa es distinta. Si es un trabajador de confianza, debidamente corroborado, ya sea porque se cumplió con el procedimiento que indica la ley para contemplar trabajadores de confianza, o porque se ha analizado y se ha determinado que sí cumple las características de personal de confianza, eh, digamos, simplemente el retiro de la confianza extingue el vínculo laboral. Ahí no hay nada que hacer, no hay nada que discutir. Se pierde la confianza, se pierde el vínculo laboral, porque el vínculo de esa persona está supeditado o está condicionado a la existencia de la confianza. Y en el caso de los trabajadores de confianza no hay protección contra el despido arbitrario, no hay reposición y algunos dicen que tampoco indemnización por despido arbitrario. Yo discrepo de ese criterio y lo he dicho siempre. Para mí, los trabajadores de confianza al menos deben tener una indemnización por daños, o perdón, por despido arbitrario. Esa es mi visión personal profesional. Pero hay otros colegas que dicen que no, que ni reposición ni tampoco indemnización. ¿Qué ha indicado la Corte Suprema? Esa posición. Que el trabajador de confianza no tiene ninguno de los dos derechos. Ninguno de los dos. ¿Ya? Un contrato modal ha vencido, pero sigue trabajando un mes más. Puede darse por finalizado su contrato o es despido. Para mí sería despido, ya que al haber laborado un mes sin contrato se convierte en indeterminado, estimado Leonidas Orellana. Nadie puede trabajar sin contrato. Si es que dices que eres un contrato sujeto a modalidad, nadie te puede, digamos, discutir un contrato eh, a plazo fijo, porque ya está claramente desnaturalizado, por supuesto. ¿Ya? ¿Qué más? Juan Carlos Orellana dice, buenas noches. Un asesor externo locador puede tener puesto de jefe y subordinar a un casi indefinido como externo. Si tienes una jefatura o una sugerencia, como le llamen en tu institución, tienes que estar dentro de la institución. No puedes estar fuera. Eso ya es una irregularidad que preocupa porque claramente no hay un orden institucional. Doctor, la reposición es la fórmula general, preguntas Joseph. Creía que era una situación de despido nulo y particulares. Creí que la indemnización era el petitorio más usual. Mentira. Eso ya cambió, estimado Joseph. Hasta hace unos años, efectivamente, la pretensión más común era la indemnización por despido arbitral. Tras los casos Fetratel y Eusebio Llanos Huasco, del Tribunal Constitucional, eso cambió. Eh, ¿Cómo lo vemos de esa perspectiva? Lo, lo que debemos tener claro es que Eusebio Llanos Huasco y el caso Fetratel fueron dos expedientes, dos casos que conoció el TC e incorporó dos nuevos tipos de despido. Me refiero al despido incausado y fraudulento. La única fórmula que tenías para obtener la reposición era a través de una demanda de despido nulo. Pero el tribunal dijo, hey, un momento, eso es una interpretación totalmente transgresora de la Constitución, porque la Constitución ha conllevado a normas internacionales, como el caso del Protocolo de San Salvador, que en su artículo 7, literal D, exige que los estados parte que ratifican el protocolo, como el caso del Perú, deben ofrecer por lo menos dos opciones, o bien la reposición o bien la indemnización por despido arbitrario. Nunca las dos, pero al menos una.
Entonces, como el único tipo de despido que permitía la reposición era el nulo, el Estado, a través del Tribunal Constitucional, incorpora dos nuevos tipos de despido, que son los que han logrado que muchas personas sean repuestas a sus puestos de trabajo. Así que ya más bien las reglas son, o digamos la tendencia es más por la reposición que por la indemnización, estimado Joseph. Mercedes dice, ¿se puede desnaturalizar un contrato verbal de servicio solo con orden de servicio en el cargo de Serena? Ya lo mencioné, Mercedes, sí se puede. Claro que sí. De hecho, yo tengo casos que ya han salido estimados, fundados por esa fórmula. Smith, en mi municipalidad los serenos lo están haciendo trabajar por orden de servicios, por más de 3 meses hasta 6 meses, dice Smith. Luego ya nos contratan. ¿Hay desnaturalización? Por supuesto que sí, Smith, no tengo ninguna duda. Peor si es sereno y ocupa un cargo de actividad física común. Seguro que deben tener un uniforme, un chaleco, eso ya es una muestra de naturalización total. Buenas noches, doctor. ¿Se desnaturaliza el contrato del locador de servicios en una entidad pública con más de 2 años continuos? Sí, claro que sí. También se desnaturaliza, siempre y cuando haya subordinación. Alguna fórmula que demuestre supeditación o subordinación también permite o conlleva a su desnaturalización. Al haberse ganado una demanda de desnaturalización de contrato por locación de servicios, ¿cuál sería el monto de la remuneración? ¿Lo que percibía al momento de iniciar la demanda o lo que percibe ahora, que es 3.000? A sabiendas de que aún no ingresan a planilla, sigo como locadora de servicios por motivos que el empleador no cuenta con un CAP o PAP aprobado. Es un tema de ejecución de sentencia. La reposición se hace con la última remuneración que se tenga o en todo caso con la remuneración que se tenga al momento de ejecutar la reposición. ¿Ok? Eh, claramente, siempre y cuando esa nueva remuneración sea como locación de servicios y que esté desnaturalizado, por supuesto. No, si tú empezaste la demanda siendo locadora y ganando 1.600, ahora eres locador, pero ganas 3.000, la desnaturación es una sola y se hace con la última remuneración. O en todo caso, con la remuneración que se tenga al momento de ejecutar la reposición. Ahora, la reposición tiene que ser en una, digamos, situación concreta de un puesto de trabajo, ¿no? Que tú te están reponiendo como locadora, es absurdo, porque se supone que te van a reponer es como trabajador, ya sea 276 o 728 según lo que hayas demandado y como sea tu empleador. Alejandro Aguirre, doctor, si un trabajador tiene prestando servicios en una entidad pública por más de 5 años, ¿logra la estabilidad laboral automática o hay que demandar? Lamentablemente, Alejandro, yo diría que en el 5% de casos, si no es menos, la entidad lo hace de mutuo propio. De ahí, en casi todas las demás, tienes que demandar. Rarísimo que haya una entidad que lo haga por su propia voluntad. Todo tiene que ser a través de un proceso judicial. Leo un par más de preguntas, Anthony, ¿te parece? Y luego le damos el pase a Javier, que está levantando la mano. Sí, doctor, no se preocupe. Ok, listo. Eh, Lucía dice, doctor, ¿el objeto de un contrato por servicio específico se podría justificar con las funciones que también figuren dentro del contrato? No. Tiene que ser una razón, Lucía, que se entienda la necesidad de contratar a alguien de forma temporal. Les puse el ejemplo del contrato de suplencia, que es el más fácil de entender. ¿En qué se justifica la contratación de Pedro González? En la licencia por enfermedad de Juan Pérez. Listo, ahí está la causa objetiva. Si es un contrato por un servicio específico, ¿en qué se sustenta? En la transitoriedad de, pues no sé, la construcción de la carretera. Las carreteras no son perpetuas, su construcción. De un edificio. Ahí está la causa justificante. La construcción de un edificio, una carretera que claramente es temporal, por cierto periodo de tiempo. ¿Ya? Y así sucesivamente. Las funciones es aparte. Acá lo que se requiere es la razón que justifica la contratación de la persona y que conlleva a esas funciones. ¿Ya? Y la última, por razón de tiempo, Mónica Silva dice, un contrato de locación de servicios.
No debe ser subordinado ni cumplir un horario de ingreso y salida. Este contrato se recorta a los 10 meses. ¿Se demuestra que desarrolló labores de naturaleza permanente? ¿Se cumple la naturaleza del contrato? Sí. En efecto, estimada Mónica, ya superaste los 3 meses, es el periodo de prueba. Ahora, si hubo un corte a los 10 meses y ya no reingresaste, tienes que haber demandado o demandar dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores a la culminación del contrato, ya sea para pedir la reposición o pedir una indemnización si es que eres régimen privado 728. Si ya pasaron los 30 días, lamentablemente, ya no puedes pedir reposición ni indemnización por despido arbitrario, pero sí podrías pedir el pago de beneficios sociales y la indemnización por daños y perjuicios, que es diferente a la indemnización por despido arbitrario. Bien, bueno, estimados amigos, he cumplido con responder las preguntas hasta donde se ha podido.